Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos a este conversatorio. Me dejaste sola hablando, Graciela. Yo soy... Me dejaste sola, así estaqueada. Yo estoy acostumbrado, digamos. No, arranco. Dale. Pensé que todavía no. No, ¿arrancamos? Dale, sí, ya puse a grabar. Bueno, bárbaro. Bueno, primero agradecerle a los compañeros de Ciudad Futura que nos dediquen este espacio. Hacía tiempo que teníamos interés de compartir con ellos un poco la experiencia de construcción que han desarrollado en la provincia de Santa Fe. A partir de que estamos transitando un momento político muy especial y todas estas experiencias nos enriquecen y nos nutren. Y nosotros queríamos también contarle un poquito quiénes somos y qué somos. Yo, para no andar improvisando, rescaté el material con el que nosotros nos constituimos o a partir de los acuerdos que establecimos para construir esta propuesta de trabajo que tenemos, que son las brigadas por acá. Y entonces, si me permiten, simplemente leo algunas cositas y les explico un poco cuál es el marco político por el cual arrancamos. Nosotros somos un grupo de mujeres que participamos en la vida política, el conjunto de compañeras que integramos brigadas por acá tenemos experiencias previas, hemos participado en distintas experiencias a lo largo, ¿no? Hemos transitado distintas experiencias a lo largo de todo este tiempo, de los últimos años en particular, pero tenemos dificultades en muchos casos por cómo es la estructura política, cómo están armadas las fuerzas políticas, de encontrar los mejores espacios de participación posibles para nuestras particularidades, como mujeres que venimos de la actividad política. Nosotros le pusimos el nombre de brigada a este espacio, venimos de un espacio compartido anterior, que ahora explicaré por qué hemos formado la brigada esta, y tomamos el nombre de brigada porque brigada la define la Real Academia como un grupo armado de voluntarios y activistas. Y en realidad es eso lo que somos, un grupo de mujeres voluntarias que participamos de la política por interés particularmente político, y ningún otro que nos esté moviendo en esta etapa, y también porque nos referenciamos en las brigadas que armó Evita de mujeres para abordar los problemas de género. Nosotros nos hemos definido desde el inicio como a partir de nuestros principios y opiniones militantes, mujeres que transitamos espacios políticos y comunitarios, que entendemos que lo logrado en la década ganada o en los años más gloriosos de la última época, solo pueden ser práctica viva si el Estado está presente, fortaleciendo y sosteniendo lo conquistado, y porque entendemos que la igualdad ante la ley, la diversidad, la valoración de las políticas de cuidado, el bienestar general, el patrimonio ambiental, el patrimonio nacional, la soberanía, son los principios que nos mueven a defender en nuestra patria, ¿no? Y nos proponemos nuclear compañeras para la construcción de una fuerza política. En nuestro caso nos identificamos profundamente con las propuestas de Axel Kicillof, y nos integramos, somos parte del movimiento Derecho al Futuro, que mañana va a tener un evento importante o distintos lanzamientos, es como el lanzamiento formal en la provincia de Buenos Aires. Nuestra propuesta es participar de este espacio con sentido crítico, acompañar al Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, el único ministerio que ha sobrevivido a la era Milei, y ubicarnos, o nos ubicamos, en la idea de que nuestro país está viviendo verdaderamente una tragedia, donde se combinan dos situaciones alarmantes. Una es la de un gobierno expoliador y cruel, y por el otro lado, una multitud de luchas
hoy la del Garrahan, ayer las de estatales, antes de ayer en Salta, y etcétera, etcétera, o Tierra del Fuego, pero que no tienen una fuerza política que las exprese. Y que esta combinación hace que tengamos profunda preocupación sobre el destino de nuestro país, sobre todo en un año donde lo electoral va a jugar a fortalecer o debilitar la propuesta neofascista o fascista que estamos transitando en nuestro país. Creo que las fuerzas políticas están sumidas en estas disyuntivas y que responder a la crisis también tiene como dos alternativas. Una es recorrerla por caminos conocidos, reconstruir, para hablar con todas las letras, un peronismo de características históricas, o de renovar la propuesta, renovar la dirigencia, para poder representar las nuevas realidades sociales. Nosotras nos enrolamos en esta última mirada y aportamos a esta última propuesta. ¿Por qué acompañamos a Axel? Porque es Axel el que sentimos que nos representa en esta etapa, en esta construcción o en este inicio de una construcción que seguramente va a ser más abarcativa, debe serlo, es obligadamente necesario que así sea, porque es el dirigente que se le paró a Milei desde el día 10 de diciembre del 23, sin ninguna duda, porque es el más frontal opositor a la libertad avanza y ha tenido la audacia de oponerse públicamente a las políticas de Milei y a la vez sabiendo cuáles eran las consecuencias económicas para la provincia, porque está dispuesto a construir una fuerza política que contacte y pueda expresar las nuevas realidades sociales, porque está dispuesto a construir una épica de reconstrucción de la patria, con creatividad, con audacia, con conducta, que no es poca cosa, con conducta, con coherencia, con persistencia, enfrentando una multitud de dificultades, algunas de adentro y muchas de afuera, pero también las de adentro, y esto es lo que nos genera a todos un dolor muy fuerte y también las inseguridades de cuáles van a ser los resultados, ¿no? de esta propuesta, de esta batalla, digamos, ¿no? Así que bueno, entendemos que Axel nos da respuesta a estos desafíos, a la construcción de este camino que entendemos necesario para poder superar, para poder pasar a la historia este momento tan terrible que está viviendo nuestro país, y cuando digo nuestro país digo nuestra gente, ¿no? La gente de la provincia de Buenos Aires y a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Así que bueno, nada, de mi parte hasta ahí, espero que les haya quedado claro, o haya sido clara para que conozcan un poco quiénes somos y dónde estamos paradas, ¿no? Yo, de mi parte hasta acá. ¿Pasamos la palabra? Ahí, si quieren, tomo la palabra, le solicito autorización a las organizadoras para hacer una brevísima presentación de quiénes somos. Estas tres personas que nos conectamos acá desde la República Autonomista de Rosario. Ahí veo a la Vale Luchini también, que entiendo que es una de las ideólogas de este encuentro, que cuando hace un par de semanas atrás me dijo, che, Julián, se tienen que poner en contacto con un grupo de mujeres grandiosas que se están organizando desde la provincia de Buenos Aires, así que bueno. Nada, re contento, y estábamos esperando esta instancia con ganas, más en un contexto donde uno sabe que la tarea pasa por la resistencia, por luchar, por pelear en cada uno de los territorios y en cada una de las trincheras desde donde damos la pelea, pero con la necesidad imperiosa de levantar la frente a cada rato, de mirar alrededor y de poder identificar y de visualizar otras trincheras,
y gente y organizaciones en otros lugares donde estén en la misma, ¿no es cierto? Porque digo, esta situación de fragmentación en la que está el progresismo, el campo nacional y popular, evidentemente hay que empezar a abordarla, a suturarla y a proponerle una cosa de unidad que sea superadora. Al menos esa es como la tarea que nosotros venimos haciendo humildemente desde Rosario primero, desde la provincia de Santa Fe después, y con algunos resultados electorales que afortunadamente nos vienen acompañando. Pero bueno, digo, presentación, Damari Pacchiotti, Dama fue nuestra primera diputada provincial, la primera diputada provincial de Ciudad Futura en el mandato 2019-2023, haciendo una experiencia, bueno, nada, muy interesante ahí, donde nos permitió también como animarnos a hacer un proceso de crecimiento en la provincia de Santa Fe, de provincialización, de ir abriéndonos camino al encuentro con otros compañeros y compañeras de distintas localidades, y actualmente directora de el último proyecto que pusimos en marcha desde Ciudad Futura el año pasado, que es precisamente la empresa pública de alimentos, ¿no es cierto? Que es, bueno, después vamos a contar más en detalle. Nosotros históricamente le dimos mucha pelota a la cuestión alimentaria, ¿no? Al eje alimento, a la problemática de alimentos en nuestro país, que tiene una envergadura por sí, nada, muy, muy importante. Hace rato que venimos laburando en esto, pero nunca tuvimos un proyecto de la escala semejante como la empresa pública de alimentos. Bueno, y para semejante proyecto necesitamos semejante compañera que la conduzca, así que Damari Pacchiotti tiene ahí la responsabilidad de tomar las riendas y de llevar eso a buen puerto. Alejandro Gelfuso, socio fundador del movimiento Giros, cuando todavía tenía el pasamontañas zapatista puesto, todavía lo seguimos teniendo, pero también ahí animándonos a hablar desde otros lugares. El Ale, de hecho, fue uno de los compañeros que conformó el equipo de Damari en la legislatura, comunicador social, intelectual orgánico de Ciudad Futura. Es la persona que mejor sabe explicar qué es y qué hace Ciudad Futura, que no es fácil, no es para nada fácil, porque es una cosa muy extraña. Hoy entiendo que él tiene la tarea de animarse a hacer una descripción o una síntesis de qué carajo es Ciudad Futura. Y además, nada, coordinador de uno de nuestros medios de comunicación, que es Factos, que después, bueno, vamos a pasar los chicos para que también podamos seguir en contacto desde distintos lugares. Y yo, quien habla, hoy actualmente llevo adelante la aburridísima tarea de ser concejal de la ciudad de Rosario, desde el diciembre del 2023, que me sumé al bloque de Ciudad Futura. Ustedes saben, Ciudad Futura tiene una experiencia en lo institucional relativamente temprana o embrionaria, del 2015, que nosotros de alguna forma estamos, nada, tenemos participación en la política institucional, pero fundamentalmente llevé adelante más como mi militancia en el trabajo y en la coordinación de lo que son los proyectos productivos, ¿no? De distinto tipo, que después podemos ir conversando. Así que nada, eso, como una breve intro para que ustedes más o menos sepan quiénes somos y quiénes son estas personas que le están hablando. Y si les parece, le paso la palabra a Lale ya para que le entre. Dale, gracias Juli. Hola, buenas tardes, noches a todas. Gracias por la invitación, suscribo a cada palabra que dijo el Juli recién. Bueno, lo voy a hacer rapidito, así después Juli y Damari pueden complementar con otras cuestiones, pero
cuento en general más o menos qué es Ciudad Futura, cómo nació, qué hacemos, para de alguna manera tener como un dibujo más o menos de la organización y ya desde ya siempre saben que tienen la invitación para poder venir acá a la ciudad a conocer y hacer un mini tour por algunos lugares, que es lo que también nos gusta hacer cuando viene o cuando nos conectamos con gente de otros lugares, que muchas veces verlo y tocarlo seguramente es mucho más concreto que contarlo, pero voy a tratar de graficarlo. Ciudad Futura es un partido político, nosotros le decimos un instrumento político, nos gusta más esa expresión más que la palabra partido, porque creemos que expresa un poco más lo que nosotros somos, que se conformó a partir de la unión de dos movimientos sociales autónomos de Rosario en el año 2013. Arrancó un poco la construcción en 2012, pero en 2013 se terminó de conformar. Esos dos movimientos sociales autónomos, uno era el movimiento Giros, que recién el Juli lo nombró, yo formé parte de ese movimiento, y el otro movimiento era el movimiento 26 de junio. El movimiento 26 de junio venía de toda la experiencia de lo que había sido la construcción del Frente Popular Darío Santillán, allá por los tempranos 2000. En nuestro caso, el movimiento Giros éramos un grupo de gente en aquel momento muy jovencita que habíamos empezado a militar en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, que es donde Ciudad Futura tiene un núcleo grande de construcción. Nuevo Alberdi es el noroeste rosarino, pegado al aeropuerto de Fisherton, si alguna vez alguien vino en avión para esta ciudad. Es el límite noroeste del municipio de Rosario, la última zona rural que le queda a la ciudad de Rosario. Son 500 hectáreas de zona rural que están dentro del ejido de Rosario, y que cuando nosotros llegamos a ese barrio comenzó toda una disputa en relación al tema de la tierra, en el momento que Rosario vivió el boom inmobiliario, la expansión de los country a la periferia, toda una cuestión que tiene que ver con cómo se desarrolló la planificación urbana en Rosario en los últimos 30 años, que nosotros, digamos, la vivimos muy en carne propia porque sufrimos el peligro de desalojo de toda una comunidad barrial que vivía y trabajaba en ese territorio. Es una tierra muy particular porque es una zona semi-rural, entonces hay una parte que es un barrio popular, otra parte que es una zona rural, entonces hay como muchas lógicas de vida mezclada. El movimiento 26 de junio militaba en el otro punta de Rosario, que es en el sur y en el oeste. Y fundamentalmente el movimiento 26 de junio se hizo trágicamente conocido en Rosario a partir de lo que fue el triple crimen de Villa Moreno el 1 de enero de 2012. Quizás alguien se acuerda, pero ya la verdad que pasó hace mucho, cuando matan a 3 pibes, a 3 militantes del movimiento 26 de junio, los asesina una banda narco. Jere, Mono y Patón eran 3 jóvenes militantes del M26, que bueno, cuando se produce ese hecho, de alguna manera es, si se quiere, el parteaguas en lo que fue el inicio de toda la saga de violencia urbana que vivió y vive Rosario hasta hoy, ¿no? Ese hecho fue el hecho inaugural porque fue el que de alguna manera mostró la potencia que tenían las bandas narco en ese momento, que era algo desconocido en la ciudad. Y por otro lado, nosotros del Movimiento Giro veníamos cuestionando el modelo urbano de Rosario, el modelo de ciudad, en cuanto a cómo se estaba llevando adelante esa planificación urbana, la desigualdad que estaba generando y los resultados que podía tener. No sabíamos que iban a ser esos, pero de alguna manera apareció esa variable y un poco se conectaron esas dos problemáticas y por ende los dos movimientos se fusionaron con el objetivo de dar una disputa que exceda lo territorial barrial para empezar a disputar el modelo de ciudad en su conjunto. Es decir, esto incluía empezar a dar el debate sobre la disputa electoral dentro de nuestras prácticas. Nosotros hasta ese momento éramos movimientos 100% territoriales, que construíamos en el territorio, que hablábamos desde ese lugar y que cuestionábamos muchas cuestiones que tenían que ver con el modelo de ciudad, pero que no teníamos una expresión política para eso. Y en ese momento creíamos que no había una expresión que nos representara políticamente, por eso también decidimos conformar nuestro propio partido, digamos. Ahí uno tiene varias opciones en esos momentos, o se suma a un frente ya construido, o se suma a un partido ya de alguna manera tradicional construido. En nuestro caso, nosotros elegimos como una tercera vía, que era, bueno, armemos nuestro propio partido a nivel local, que nos permita empezar a dar un debate sobre lo que está pasando en Rosario. Por eso, nosotros decimos que Ciudad Futura es un partido de movimiento, no es un partido de Estado, o sea, no es un partido que está hecho en realidad, que haya sido construido solo por una cuestión de toma del poder político, sino que es un partido que intenta, además de generar representación, ser una expresión
materializada de la sociedad en movimiento, es decir, todo aquello que se mueva por fuera de las instituciones del Estado es plausible de ser organizado dentro de un instrumento político, y por eso Ciudad Futura es un instrumento político en donde conviven proyectos territoriales, escuelas, tenemos 2 escuelas secundarias y un jardín de 4, tenemos 26 comedores en distintos barrios de la ciudad, tenemos espacios culturales, el Distrito 7, que está en el centro de la ciudad, es un espacio emblemático en la ciudad. Tenemos el Tambo de la Resistencia, que hace un rato estábamos charlando con las compañeras antes de iniciar la charla, que es un proyecto muy conocido de Ciudad Futura, o que llega mucho a otros lugares. Tenemos proyectos de comercialización como la Misión Antiinflación. Tenemos concejales como Juli y otros compañeros más que están en las bancas del Consejo. Y tenemos políticas prefigurativas de escala, como la Empresa Pública de Alimentos, donde Damaris es la coordinadora. Con esto lo que quiero decir es que todas esas cosas conviven dentro de eso que es un partido político. Por eso muchas veces a nosotros viene gente y nos dice, che, ¿qué carajo tiene que ver hacer esto en el Consejo tal cosa y tener un tambo en otro lado? Bueno, nosotros lo que decimos es que todas esas heterogéneas prácticas conviven dentro de una misma hipótesis política, ¿sí? Lo que las agrupa, si se quiere, es una hipótesis política. Que básicamente es que nosotros creemos que el proceso de desafección política, la crisis de representación que estamos viendo hace muchísimos años, y cuando digo muchísimos años, digo muchísimo porque cuando nosotros empezamos a militar en 2004, 2005, veníamos del 2001, digo, nosotros somos una generación, somos 2001ers, la gran mayoría, o al menos los que fundamos Ciudad Futura, tenemos todos 38, 37, 39, 40 años, entonces todos empezamos a militar a partir de lo que fue el 2001, por ende siempre tuvimos una mirada crítica de la propia representación política, de los partidos políticos tradicionales, de un montón de cuestiones que creemos que, independientemente de que haya habido gobiernos progresistas en Latinoamérica y de todo lo que fue eso y lo que significó para nosotros, no se terminó nunca de saldar o de soldar el vínculo entre sociedad y política, y para nosotros esa desafección hay que suturarla de alguna manera, y eso se hace de abajo hacia arriba, acercando la toma de decisiones a donde las decisiones tienen impacto directo, y vinculando también los problemas de la vida cotidiana con la política. Nosotros no somos tamberos porque decidimos ser tamberos realmente. El tambo ya estaba ahí, había un problema, un desalojo, y nosotros vimos en esa lucha una oportunidad para dar un debate sobre, por ejemplo, si las ciudades tienen que producir alimento en las periferias. Que era una discusión, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se hace con la periferia? ¿Se hace un barrio privado o puede haber lugares de vivienda y trabajo? ¿O puede haber proyectos productivos como este tambo que produce más de 1000 litros de leche por día y puede industrializar y puede vender? Bueno, para nosotros fueron, esas prácticas son las que de alguna manera agencian más un montón de opiniones políticas que nosotros tenemos de la realidad y nos permite hablar de problemáticas estructurales desde experiencias concretas y a la vez también plantear algo, y por eso también Ciudad Futura se llama Ciudad Futura y tiene la palabra ciudad en su nombre, que es que para nosotros justamente un lugar en donde hay que empezar a reconstruir la política es desde las ciudades. De las ciudades, digo, independientemente de su tamaño, no importa si es una ciudad de 1 millón de habitantes, si es una de 10.000, de 20.000 o de 100.000. Las distintas escalas pueden ir variando, pero creemos que esa construcción de abajo hacia arriba es interesante al menos de insertarla dentro de la discusión política más general. No decimos que nuestra hipótesis sea lo único que haya, digamos, después uno puede construir alternativas nacionales, lo que sea, pero hay algo de la propia construcción a nivel local que creíamos nosotros que había que recuperar y volver a renovar y darle, digamos, una nueva iniciativa. Nosotros lo que intentamos básicamente, y cuando decimos lo de prefigurar, decimos esto de construir pedazos de la ciudad del futuro hoy, por eso nos llamamos Ciudad Futura. Un poco viene, además del libro de Gramsci, que alguna vez alguien habrá leído, pero el nombre Ciudad Futura responde un poco a esto, a cómo construir pedazos de la ciudad que nosotros queremos para mañana, hoy, y que parte de esos pedazos también de ciudad, que esa premisa, si se quiere, nos dé la posibilidad también de plantear políticamente un modelo. De hecho, y esto que decía Juli, que contaba antes, ese método de construcción política también, según nuestra experiencia, tiene un poder de convencimiento muchísimo mayor que dar una discusión política en abstracto, ¿no? Y nosotros en ese sentido tuvimos muy buenos resultados electorales desde el inicio. Ya en Ciudad Futura se conformó en 2013, en 2015 metimos 3 concejales en una elección, quedamos como tercera fuerza en la ciudad, a partir de una campaña que tenía que ver con salir a contarle a la gente lo que hacíamos, básicamente. Era decir, mirá, nosotros tenemos escuelas, tenemos un tambo, tenemos proyectos de comercialización, tenemos proyectos productivos.
de alguna manera tenemos políticas públicas gestionadas socialmente, sin ayuda ni del mercado y en gran medida del Estado tampoco. Lo que queremos es convertir eso en políticas públicas, es ir a los lugares de decisión para poder llevar y multiplicar esta lógica de construcción en otros lugares. Esa es un poco la premisa de Ciudad Futura hasta hoy, si se quiere. Son los pilares que a pesar de todas las mutaciones que hemos tenido en este tiempo, no se tocan porque siguen siendo el eje sobre el cual nosotros giramos para poder hablar de un montón de cuestiones. Lo que sí fue pasando es que con el tiempo fuimos generando más y más... Bueno, pudimos lograr más banca en el Consejo, pudimos llegar a la legislatura provincial, empezamos a entrar en relación y en contacto con un montón de otras fuerzas de gente que estaba organizándose, de fuerzas políticas ya consolidadas, y además lo que nos pasó fue que nos atravesó la crisis de violencia urbana. Nosotros en el año 2020, el 14 de julio de 2020, asesinan a Eduardo Trasante, que fue un compañero que fue concejal de Ciudad Futura en el año 2017, que era pastor evangélico, que era un referente territorial y líder del movimiento de víctimas de Rosario. Eduardo Trasante era el padre de Jeremías Trasante, asesinado el 1 de enero de 2012 en el triple crimen de Villa Moreno. ¿Sí? Se metieron 2 sicarios en la casa, lo mataron adelante de toda su familia. Y a nosotros nos dejaron sin un compañero valioso, que además en un hecho que fue inédito en la historia de la ciudad y que solamente en un país como este, que es muy centralista, esa noticia no fue un escándalo a nivel nacional. Digo, no sé en qué otros lugares van y matan a un concejal, se le mete dentro de casa y el resto del país ni se entera. Digo, porque fue una situación que si bien a nivel local generó conmoción, no tuvo, digamos, demasiado más impacto y de hecho en la misma ciudad se intentó, digamos, tapar mucho. A partir de eso, nosotros lo que sí creímos fue que esa crisis de violencia que atraviesa Rosario nos ponía en un lugar en el que teníamos que, como lo hicimos cuando fundamos Ciudad Futura, dejar de ser para ser más, ¿no? Esta cosa de que a veces uno tiene que ir dejando identidades de lado para empezar a juntarse con otros y otras para generar algo más grande que permita que la ciudad básicamente no se desintegre, que era un poco la amenaza para el año ya 2023. Y ahí es cuando nosotros decidimos construir un frente más grande, un instrumento político más grande que Ciudad Futura, que hoy se llama Rosario Sin Miedo, en donde hay un montón de organizaciones que vienen de los sectores más, digamos, tradicionales e innovadores del peronismo, donde también hay gente que ha venido del socialismo, que quedó afuera cuando el socialismo se unió al PRO y armó unidos acá en Santa Fe con el radicalismo y el PRO, a muchos sectores del progresismo que venían sueltos dando vueltas y que no encontraban una síntesis. Bueno, fue una convocatoria que armamos en la que decidimos salir a pelear otra vez por el modelo de ciudad. Tuvimos a 14.000 votos de ganar la intendencia de la ciudad en 2023. Logramos un escenario de balotaje contra el intendente actual, que era algo también inédito en la ciudad, y estuvimos muy cerquita. Y hoy, bueno, estamos laburando para en 2027 conseguir ese gran objetivo que es gobernar Rosario, que para nosotros es un gran objetivo y no solo una cuestión a nivel local, sino también un aporte a la construcción de algo a nivel nacional, ¿sí? Para nosotros, demostrar que una fuerza política como la nuestra puede gobernar una de las ciudades más grandes del país es también un modelo que puede servir para construirse opciones similares en distintos lugares del país, que podamos participar, si se quiere, de una nueva regeneración política a nivel nacional. Ese es hoy un poco el aporte que intenta hacer Ciudad Futura desde acá de Rosario, y en ese camino estamos. Así que lo dejo acá y ya le doy la palabra a Juli y a Damaris. Gracias. Bueno, gracias, linda explicación completa. ¿Quién sigue ahora, Juli? Dale, Juli. Por eso, las preguntas las hacemos todas hasta el final, ¿no? Eso como íbamos a buscar, quieran, ¿qué como metodología quieran. adoptábamos? Le metemos de corrido Por eso, y me parece después mejor así poder. hacemos un ida y vuelta, dale. Por ahí, Sí, dale. Dale. eh, Sí, a ver, el Ale un poco recién explicando Ciudad Futura decía algo así como que nosotros fuimos a lo largo de este tiempo como encontrándole la vuelta, no sin dificultades, porque la verdad que es complejo, hacer convivir, por así decirlo y para simplificar, lo político con lo social. O sea, la práctica política
e institucional con la práctica social. Cosa que, por lo general, en los movimientos post-2001 no ha sucedido, ¿no? Porque por lo general las organizaciones han adoptado una estructura orgánica o directamente una forma de hacer las cosas en donde dividieron y escindieron la actividad política de la organización con su actividad social, ¿no? Entonces, de esta forma tenés el instrumento político por un lado, el que se presenta a elecciones, y después el movimiento social o el movimiento sindical, ¿no? Entonces, bueno, un poco nosotros lo que desafiamos es esta idea de construir una organización donde pueda convivir y donde pueda dialogar todo, desde un compañero que es concejal, una compañera que es diputada, hasta un compañero que es tambero, hasta uno que es profesor o profesora de una de nuestras escuelas de gestión social, hasta uno que es mozo de uno de nuestros centros culturales, digamos, y poder hacer un intento donde todo eso a la vez no sea un archipiélago, no sea un rejunte de cosas que andan dando vueltas, sino que además todo eso tenga una conducción y una orientación política, que es un poco esto que decía Lale. En todas esas prácticas, o mejor dicho, de todas esas prácticas, quizás, y de toda esa discusión y de todos los ejes que fuimos laburando en este tiempo, quizás el que mayor esfuerzo y energía le hayamos puesto es precisamente en la cuestión alimentaria, ¿no? En cómo construir políticas alimentarias que incidan concretamente en la vida de la gente. Con una consigna, con una hipótesis, que lo repetimos hasta el cansancio nosotros, que tiene que ver con que en un país como la Argentina, discutir los alimentos no es discutir cualquier cosa. Discutir los alimentos es discutir absolutamente todo. Por varias razones. Entre ellas, porque somos un país que históricamente se organizó en torno a la producción de alimentos, ¿no? Por múltiples factores, por nuestra posición geopolítica, por nuestra historia, por la manera en que nos dividimos, etc. Entonces, es fundamental esto, porque nosotros cuando decimos, bueno, discutimos los alimentos, está discutiendo el acceso a la tierra, está discutiendo la desigualdad, está discutiendo la pobreza, está discutiendo la riqueza, está discutiendo el rol de las periferias, está discutiendo el trabajo. Entonces, entendemos que es una llave que si logramos encontrar alguna clave, bueno, quizás es una llave que te permita abrir no solamente una puerta, sino varias. Entonces, por eso, de alguna forma, esa es la razón por la que durante tanto tiempo fuimos construyendo espacios de este tipo. Y hoy lo que tenemos, ahora cuando hago una breve síntesis de cuáles son estas políticas alimentarias, de cuáles son estos proyectos prefigurativos en torno a los alimentos que fuimos construyendo, hay dos maneras de analizarlo. Desde atrás para adelante o de adelante para atrás. Hoy, si se quiere, uno en perspectiva, cuando analiza o cuando ve el encadenamiento productivo, la cadena de valor que fuimos construyendo desde el tambo La Resistencia, que lleva adelante una función de producción primaria, producción secundaria, comercialización, distribución de queso, de dulce, sumado a la misión antiinflación, al mercado del futuro, a la lactería, que son nuestros distintos espacios de comercialización. Hoy lo que ve con el diario del lunes en perspectiva es esto concretamente, la construcción de una cadena de valor. Lo cierto es que algunos de esos espacios sí fueron planificados y sí fueron decididos por nosotros y nosotras, es decir, che, acá hay una oportunidad, esto está sucediendo, si construimos un espacio de estas características podemos llegar a incidir de tal manera. Pero en otros casos, y el tambo La Resistencia, que recién lo mencionaba el Lale, es el caso emblemático de eso, lo cierto es que muchas veces construimos organización productiva y económica en torno a una crisis o en torno a una necesidad que aparecía. Y ahí no quedaba tanta la opción de, che, juntémonos a ver si planificamos, sino que explota una crisis en la cara, y esto es muy propio de la militancia territorial, donde uno muchas veces no va eligiendo las cosas en las que pelea, sino que va eligiendo ante la necesidad más urgente que aparece en el territorio. Nosotros todavía movimiento social, todavía en la trinchera de Nuevo Alberdi, en ese entonces, en una crisis
que la crisis de la cadena láctea, aparte hay que decirlo, no es una crisis actual, o mejor dicho, no es una crisis nueva, sino que es una crisis que lleva mucho tiempo. Hay una estadística que es brutal, que cierra un tambo por día, y nosotros, imagínense que estamos al pie de la cuenca lechera del país, ¿no es cierto? Que es la cuenca que se organiza en torno a la Ruta 34. Bueno, digo, en ese contexto, el tambo histórico del barrio, que llevaba 30 años en el barrio y que era un lugar referenciado por los vecinos y demás, estaba a punto de cerrar. Estaba a punto de cerrar. En una reunión con el tambero histórico, nos dice, che, estoy en crisis total, si no hago algo, no, voy a tener que bajar la persiana, entre comillas, y voy a tener que dejar de funcionar. Situación que se agrava, o mejor dicho, situación que se complicaba, teniendo en cuenta que ese tambo, nosotros siempre supimos que funcionaba como dique de contención en un territorio que estaba en disputa por interés inmobiliario, ¿no es cierto? El Ale recién decía, Nuevo Alberdi se ubica en una de las últimas tierras, en la última tierra que Rosario tiene para crecer, para desarrollarse y demás, y ahí se abren como dos caminos. Si la pluma, si la lapicera, como dice la frase, la toma el Estado y planifica cómo se va a desarrollar, cómo va a crecer, cómo se va a ordenar ese pedazo de ciudad, que no es chico, son 500 hectáreas, o si esas 500 hectáreas se rifan al mejor postor y te terminan construyendo un barrio privado. Entonces, el tambo de la resistencia, de alguna forma, actuó siempre como dique de contención de eso. Nosotros, la cuestión, el tambo como unidad productiva nos permitió, o mejor dicho, siempre fue para nosotros un instrumento muy estratégico para entablar esta conversación respecto del modelo de ciudad con la gente, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la nada que hablar llegándole a la gente y a la familia de Rosario con los productos que se pueden llegar a producir de las periferias rosarinas, ¿cierto? Entonces, bueno, la verdad que fue ahí como una oportunidad que tuvimos. Después, bueno, uno cuando yo recién decía que hoy puede llegar a ver como todo esto en encadenamiento productivo, nosotros primero empezamos produciendo. Después nos dimos cuenta que toda esa producción la teníamos que colocar, necesitamos venderla, porque un producto casi que adquiere valor cuando está en una góndola o cuando está ante la posibilidad de que alguien lo ofrezca y lo consume. Entonces, de esa forma fuimos desarrollando los distintos canales de comercialización, ¿no? Con distintos formatos, algunos construyendo un sistema de asociados que nos permitía construir una relación, un vínculo sostenido en el tiempo con la gente y además de eso fidelizar la demanda. Entonces un poco de ahí viene la misión antiinflación, que es como una suerte de supermercado virtual para que la gente deje de consumir en el supermercado y pueda apelar y encontrar todo lo mismo que consigue ahí en otros lugares, con otras lógicas de organización, con otras lógicas de intercambio. De ahí que también construimos la lactería, que fue el primer local comercial del tambo. De ahí que construimos también en la provincia de Santa Fe, en este proceso que mencionábamos antes de provincialización, los mercados del futuro, que fue una forma de compartirle a la militancia una herramienta muy concreta de cómo militar el consumo y la producción de cercanía en sus localidades. Después, cuando construimos esos circuitos de producción y de comercialización, nos encontrábamos ante una nueva necesidad que tenía que ver qué herramienta, qué instrumento de fortalecimiento productivo teníamos al alcance para potenciar todo eso que veníamos haciendo. Entonces eso nos llevó al encuentro con la ley, no sé si recuerdan, la Ley Nacional de Microcrédito, que se militó mucho en el año 2006 con el compañero Alberto Gandulfo, seguramente alguna de ustedes lo conocen. De ahí que desde el año 2012 Ciudad Futura, además de todo, es organización que ejecuta política crediticia, tanto para nuestras cooperativas, pero fundamentalmente para poder ofrecer esa herramienta a todo el ecosistema productivo, emprendedor y de cooperativa y de empresas recuperadas de nuestra ciudad y nuestra provincia. Entonces de esa forma fuimos como así concatenadamente ante las necesidades que nos fuimos encontrando, construyendo estos espacios de producción, de comercialización, de financiamiento,
que uno cuando lo cuenta así, de alguna forma, o puede caer en la tentación de romantizarlos, pero que como se imaginarán, nada, son espacios que están atravesados por 1001 quilombos, espacios que están atravesados que tienen sus virtudes, pero que también tienen sus falencias, que estamos todo el tiempo ajustando y corrigiendo sobre la marcha, con una complejidad que también tiene, que todo esto forma parte de algún modo del ecosistema económico y productivo de Ciudad Futura, pero que al mismo tiempo cada proyecto tiene su autonomía jurídica y su autonomía al momento de ir tomando las decisiones operativas y prácticas del proyecto. Entonces, bueno, nada, es como una forma de contarles un poco todo lo que pasa en la Ciudad Futura productiva que venimos armando. Seguramente ustedes también en la provincia de Buenos Aires tienen un montón de experiencias de este tipo. Así que nada, también aprovechar el momento para compartirles algo de esto, y les doy la palabra a Damaris, que está ahí coordinando la empresa pública de alimentos, para contar un poco sobre eso. Bueno, primero, hola compañeras, un gusto estar compartiendo, y bueno que un viernes a esta hora estemos contando proyectos concretos, pero debatiendo también el trasfondo político, ¿no?, que las convoca. Y bueno, les cuento puntualmente sobre el proyecto ya en marcha de la empresa pública de alimentos. Seguramente nos escucharán hablar, como decía Juli, de la empresa pública de alimentos en torno a nuestra corporación de alimentos, dentro de este concepto que para nosotros es también nuestra política integral alimentaria. Conviven proyectos de comercialización y de producción. También nos van a escuchar hablar sobre la EPA como la marca de estos alimentos, y fundamentalmente como esta planta industrial, esta planta de fraccionamiento que seguro quisieron conocer y que tuvieron interés acerca de, bueno, de qué se trata. Como decía Juli hace unos segundos, todos nuestros proyectos y nuestros proyectos concretos tienen objetivos políticos a la hora de nosotros pensarlos y llevarlos adelante. Fundamentalmente, a partir de una experiencia concreta, tratamos de contribuir, si se quiere, al debate sobre los alimentos a nivel nacional, que es una deuda histórica de la democracia y que es un derecho fundamental humano que tenemos. Así que intentamos desde este proyecto también dar ese debate, contribuir también al debate sobre el arraigo en el campo, sobre otras formas de producir, y también este proyecto viene a sumar a un debate que tiene que ver con las diferentes formas de consumir, otros modos de producción y de consumo, ¿sí?, que son posibles, que son viables y que son eficientes. Así que antes les decía también, este proyecto surge en la pandemia, un poco Ale también antes de arrancar la charla les comentaba, es una idea que venimos pensando desde ese momento, principalmente en un contexto donde veíamos que no había una respuesta eficiente, ¿sí?, en compras del Estado, y también en facilitar ese acceso a los alimentos. Una respuesta del Estado, si se quiere, algo un poco complicada, pero también que desde el mercado no había una respuesta clara para nosotros, y eso también obviamente sostenido, ¿no?, a nivel coyuntural solo de la pandemia, así que nos pusimos a trabajar. Este proyecto surge de distintos equipos, un equipo más técnico, de compañeros, todo surge, digamos, a partir de la militancia, un equipo más técnico compuesto por ingenieros, industriales, de alimentos, que desarrollaron un poco cómo debía ser este proyecto. Un grupo también más vinculado a compañeros que tienen toda esta experiencia dentro de Ciudad Futura de más de 10 años de proyectos de producción y de comercialización, y empezamos a estudiar, nos sentamos a ver un poco de qué se trataba también
el fraccionamiento, ¿no? De alimentos, el envasado de alimentos, y empezamos a aprender y logramos, sí, de una conjunción. En ese primer momento lo llamamos, o nuestra idea era, la EPA como un consorcio de cooperación donde de los distintos niveles del Estado aportaban algo, las propias organizaciones de la comunidad nos juntábamos para gestionar esta respuesta concreta de acceso a los alimentos. Y bueno, el Estado Nacional en ese momento, a partir de políticas públicas sostenidas, nos permitió, y en la presentación de un proyecto en desarrollo social, obtener esas máquinas que se necesitaban, fraccionadoras, envasadoras, clasificadoras, cintas, toda la maquinaria que actualmente tenemos. También a través del INAES logramos tener ese capital de trabajo necesario para poder adquirir los recursos, obviamente, completarlo, tener nuestras materias primas y arrancar a elaborarlo. Y bueno, esfuerzo en ese momento también por parte del municipio, que no se sostuvo, que fue solamente un pequeño lapso, logramos alquilar el galpón. Quiero decir, hubo un esfuerzo de todas las organizaciones, incluso desde el Estado, de manera coordinada, para poner en marcha esta planta industrial de fraccionamiento y de envasado de alimentos secos. En julio del año pasado logramos lanzar nuestro primer producto insignia, que también a través de una alianza, nosotros nunca pensamos nuestros proyectos de manera aislada en Ciudad Futura. Siempre intentamos trabajar con diferentes organizaciones y empezar a sumar lo que cada uno puede aportar a un proyecto que marque, digamos, el rumbo. Así que a partir de una alianza estratégica con FECOFE, que es una federación de cooperativas a nivel nacional, tiene más de 60 cooperativas y demás, lanzamos una caja de alimentos de 15 productos a 17.500 pesos. Son 8 kilos de alimentos que la verdad es que uno de los más claros anuncios que vamos a hacer seguramente en junio en estos días es que hace un año nosotros sostenemos ese mismo precio. ¿Por qué? Porque dentro de esta caja de alimentos, que es nuestro producto principal, nosotros producimos, a ver, ¿cómo funciona nuestra empresa? Adquirimos a granel todos los granos de legumbres, principalmente de las cercanías, en esto de fomentar nuestros alimentos de cercanía, entonces, para llevar desde el campo a la mesa y eliminar intermediarios. Bueno, lo que hacemos entonces es las legumbres que producimos, porotos, lentejas, arvejas, garbanzos, también arroz y yerba, y bueno, y el producto donde más valor agregado tenemos, que es nuestra polenta, que es otro de los anuncios que tenemos para estos días, es que esta última compra de maíz es maíz agroecológico de un productor muy cercano, así que también vamos a sumar ese elemento. Así que, bueno, lo que hacemos fundamentalmente es eso, recibir los productos a granel, trabajamos en unidades de Big Bag, lo clasificamos en nuestra zaranda, clasificamos ese grano, lo limpiamos, después pasa así ya a las fraccionadoras y envasamos con nuestra marca propia. Tenemos todos esos productos con la marca EPA registrada y propia, ¿sí? Pero bueno, para lograr ese producto insignia, volvemos a la caja, era necesario completarlo. Entonces, a partir de otras cooperativas de trabajo, distintas cooperativas agrícolas que forman parte de FECOFE, logramos lanzar ese producto. Y también en un momento muy coyuntural, porque en la ciudad de Rosario y en toda, digamos, la provincia de Santa Fe, quienes, bueno, en la generalidad argentina, pero quienes en ese momento les estaban padeciendo todas las políticas, y de hecho ahora mismo continúan en ese desprecio del gobierno provincial hacia el empleo público y hacia los docentes, bueno, allí hicimos un acuerdo también con los distintos sindicatos y organizaciones para que estas cajas, si bien nosotros como organizaciones sociales, como comunidad organizada, no podemos incidir en la paritaria, ¿sí? Para determinar cuál es el poder adquisitivo de esos salarios o los aumentos, pero sí podemos generar este estilo
de políticas y de herramientas que les sirven a los compañeros, en este caso, docentes. Así que en julio lanzamos esta caja, en acuerdo con todos los sindicatos, más de 14, 15 sindicatos, ¿sí?, que definieron como política alimentaria de esa organización entregarles estas cajas a sus afiliados, que a comparación con el supermercado en ese momento representaba un 40% de ahorro y actualmente se sigue sosteniendo entre un 30 y un 35%, porque el precio sigue siendo el mismo. Y también, además de estos canales de comercialización que nosotros empezamos a sostener, también empezamos con nuestros canales de comercialización propios a acercar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario estas alternativas de alimentos. La planta industrial tiene una capacidad de 400 toneladas mensuales. Ese número lo ideamos, lo pensamos en el comienzo de la empresa, vinculado directamente a dar una respuesta a la indigencia en la ciudad de Rosario. ¿Qué quiero decir? Si los estados aportaran y acompañaran estos procesos que surgen de la gestión social y de la comunidad, nosotros tendríamos ya en marcha una respuesta para afrontar el hambre de todas esas familias en la ciudad de Rosario. Actualmente eso no sucede, estamos en un porcentaje más o menos de un 15% de capacidad, digamos, industrial que estamos utilizando, pero de a poco vamos sumando diferentes vínculos y redes con distintas organizaciones, no solo de la provincia de Santa Fe, sino también de toda la Argentina. De hecho, antes escuchaba que estaban nombrando la cuenta DNI. Nosotros llevamos nuestras cajas hacia la provincia de Córdoba, hacia la provincia de Entre Ríos. La semana pasada se fueron para Bariloche, llegaron nuestros productos a Chaco y también a través de la Universidad Nacional de La Plata y de la cooperativa La Justa, mandamos nuestros proyectos y también nuestra idea de caja para construir la caja bonaerense. Quiero decir que estamos ahí conectados, son distintas estrategias que nos damos desde las organizaciones, de la sociedad civil, de la comunidad organizada, para paliar el terrible contexto en el que estamos inmersos. Ese es un poco el resumen. En la actualidad tenemos como iniciativas concretas para seguir metiéndole al proyecto de la planta industrial, desarrollar nuevos productos. Queremos introducir, por ejemplo, los fideos propios y también las barritas saludables, las barritas de cereales que ustedes seguro que consumen y conocen, directamente vinculada como política alimentaria para la niñez. Estamos desarrollando en esto de asociarnos siempre con otros, con el municipio de Pérez, que es un municipio del área metropolitana de Rosario, la posibilidad de nuestra segunda unidad productiva de esta empresa pública de alimentos, desarrollarla allá. También con nuestro nombre, y con esto cierro, tratamos de disputar un poco el sentido de que todo lo público sea estatal. ¿Por qué le pusimos empresa pública de alimentos? Porque para nosotros lo público incluso está vinculado con la gestión social. Es pública, no estatal, es gestionada socialmente por la comunidad que se organiza para llevar adelante esta propuesta. Les conté el maíz agroecológico, queremos lanzar una caja de invierno, porque ¿qué hicimos? Lanzamos en un primer momento esa caja tradicional y después fuimos sumando diversificamos esa caja y distintos tipos de cajas que se suman también a los envases, que tenemos envases de nuestros productos, que son los que antes les comenté, que también como iniciativa en la actualidad estamos tratando de llegar a distintas proveedurías. En este caso, el lanzamiento de la polenta a nivel Rosario por fuera de nuestros canales de comercialización propios se da en una proveeduría de un sindicato que es muy grande, que es Empleados de Comercio en la ciudad de Rosario, que muchísimos vecinos y vecinas toman también como posibilidad para acceder a alimentos de calidad y baratos. Así que nuestra polenta también a partir de este invierno está ahí.
que es ultra nutritiva y que cuando vengan a Rosario se las vamos a probar porque es esa polenta que no se le saca absolutamente nada al grano, es riquísima, es como siempre repito, la polenta de nuestras abuelas, así que les esperamos por la ciudad de Rosario para conocer esta planta. Tiene 1.200 metros cuadrados, hermosos compañeros, nuestros proyectos están organizados como cooperativas de trabajo, todas trabajamos, si bien con distintas formas jurídicas y demás, pero todos dentro del mismo objetivo que tiene que ver con dar una respuesta desde la gestión social a esta deuda histórica de los alimentos en nuestro país. Ese es el resumen, abiertos a las preguntas. Una pregunta, el financiamiento de Patria Futura, de Ciudad Futura, sale, digamos, de estos emprendimientos, ¿cómo lo organizan eso? ¿O solo se reinvierte? No sé. Así, Dale. A modo general, después en todo caso, en particular cada proyecto tiene como una lógica muy distinta. Nosotros hay algunas premisas en cuanto al tema del financiamiento que son interesantes, por eso está buena la pregunta. Ninguno de los proyectos autónomos de Ciudad Futura, el Tambo, la empresa pública de alimentos, mismo los proyectos que no generan dinero, pero bueno, o el Distrito 7, que también es una cooperativa cultural, todos esos proyectos se autofinancian. Nosotros, Ciudad Futura como instrumento político no financia sus proyectos autónomos. Cada uno, la idea es que pueda justamente autosustentarse. Fue todo un camino que se fue haciendo muy de a poco, de diferentes maneras, porque cada proyecto justamente es distinto. No es lo mismo lo que tiene que hacer el Tambo para financiarse y pagarle hoy a 12 trabajadoras y trabajadores de la cooperativa, que lo que hace el Distrito 7, que es un bar y un espacio cultural que vive más de la noche, si se quiere. Entonces, otro tipo de vinculación. Entonces, cada proyecto nos hizo aprender incluso cómo generar ingresos para cada uno de esos lugares y cómo hacer que sea sustentable. ¿Por qué digo esta cuestión de que Ciudad Futura no financia sus proyectos? Porque nosotros, desde que entramos a las instituciones, lo que tomamos la decisión fue de que nosotros no podíamos financiar con la plata de las instituciones, de las bancas, por ejemplo, proyectos nuestros autónomos, porque el día que no tuviésemos más banca, que va a pasar alguna vez, o puede pasar, que uno pierde elecciones, gana elecciones, que de eso no dependa la vida de los proyectos territoriales. De hecho, esos proyectos estratégicos, en este caso como la empresa pública, pero como cualquiera de los que tenemos, son, si se quiere, la trinchera a la cual uno siempre puede volver ante cualquier otro escenario. Nosotros también construimos eso para que justamente nuestro partido no viva de las elecciones, que ese camino pueda ser lo más autónomo posible de todas esas otras cuestiones. Después nosotros como fuente de financiamiento de acción partidaria, sí ahí tenemos un sistema en el que todos los compañeros, por ejemplo, concejal, desde los concejales hasta el último asesor o compañero que labura dentro del marco de las instituciones, tenemos un sistema de donación de salario que se pone una parte para un fondo de campaña, o sea, va a un plazo fijo que cada 2 años abrimos y decimos, bueno, a ver cuánto tenemos y con cuánto vamos a hacer campaña este año, y la otra parte se destina a la iniciativa política del instrumento. O sea, cuando surge una idea, un proyecto, una cosa que decimos, bueno, esto le queremos potenciar, bueno, ese sistema de financiamiento que hacemos con la donación de los salarios, hoy, por ejemplo, no sé, capaz que Juli puede tirar mejor el porcentaje, pero más o menos hoy los concejales de Ciudad Futura donan un 40% del salario, o un 50%, no me acuerdo, digamos, pero un 50% me parece. Y quienes trabajan o trabajamos, por ejemplo, dentro de ese marco institucional alguna vez, también hacíamos un sistema de donación que nos permite justamente tener que los fondos vayan por carriles separados, ¿no? Y después, obviamente, cada proyecto tiene sus propias puntas de financiamiento que vamos generando. Digo, si alguno puede ir concursando proyectos a nivel internacional, bueno, Damaris también, además de todo lo que hace, también está en el área de financiamiento de Ciudad Futura, entonces también en el financiamiento de Ciudad Futura se hace un trabajo para conseguir financiamiento internacional cuando hay determinadas movidas o cosas que queremos hacer. Bueno, nosotros venimos muy de esa escuela de movimientos sociales que siempre nos hemos financiado de esa forma, entonces seguimos apelando a eso, y cuando nos tocó estar en las instituciones nos tuvimos que dar un debate sobre, bueno, ¿con cuánto tiene que vivir un concejal de Ciudad Futura? La idea también nuestra es dar el mensaje de que
la idea no es venir a Ciudad Futura a candidatearte, a hacerte concejal y hacerte rico, ni mucho menos, ni siquiera tampoco cambiar el estándar de vida para que no depender también de ese estándar de vida y que te permita lograr esa renovación. Digo, es un debate que quizás no todos se lo dan, a no todo el mundo le parece importante, para nosotros es clave en función también de la construcción que queremos hacer. Los concejales no vivan como si fuesen, digamos, como si estuviesen a miles de kilómetros de distancia del compañero que te milita todos los días en la calle, que labura ganándose el mango todos los días. Entonces digo, ahí también hay un compromiso muy grande de nuestros mandatos populares, como de también de los que laburamos, en ese caso, en las instituciones, bueno, tratar de estar no solamente comprometidos 24/7 con la tarea que nos toca, sino también a la vez no tener un estándar de vida que sea distinto al de nuestros compañeros, digamos, a nuestra militancia de base, si se quiere, más allá después de las diferencias obviamente que hay sociales, socioeconómicas entre quienes militamos en un tributo, pero digo, eso es algo importante. Perdón. Gracias. Teresa, levanta la mano. Sí, no, yo quería hacer una pregunta. Lo que no entiendo bien, además de que estoy sorprendida porque me impactó todas las cosas que hacen, ¿no? El tambo y la empresa de alimentos, ¿son dos cosas separadas o es todo lo mismo? Y ¿cómo se comercializan los productos? Tanto del Teresa, tambo como... Te Sí. respondo. El tambo como unidad productiva está ubicada en el barrio que comentaba Alex Gelfuso al comienzo, en Nuevo Alberdi. Ahí está el tambo y está la industria que agrega valor en origen, es decir, que hacen los quesos y el dulce de leche. Y esta planta industrial que viene a sumar una escala mayor es una planta de fraccionamiento y envasado de alimentos secos que está ubicada en el sudoeste de Rosario. O sea, las unidades productivas son distintas. Ahora, la empresa pública de alimentos como concepto de política alimentaria, para nosotros estos proyectos vienen a, si se quiere, ser lo mismo en ese sentido. Es la forma de política alimentaria o ¿cómo puedo decirte? Forman parte de nuestra misma idea. Entonces, por eso englobamos todo dentro de esta corporación. Pero como proyectos productivos, están incluso ubicados en distintos lugares. Por eso es tan importante que vengan a Rosario a conocerlos. No nos tientes No que lo vamos creo. seguido nosotros a Rosario, ¿eh? Estuvimos yendo seguido, así que... Gracias. Y después preguntaste cómo comercializábamos. Sí. Bueno, por un lado, como yo te decía, a ver, de la EPA, como industria de productos secos, tenemos dos formas de comercializar nuestros productos y dos tipos de productos. Por un lado tenemos el sujeto organizado, entonces estas cajas de alimentos las canalizamos a través de sindicatos, organizaciones, centros de jubilados, organizaciones sociales, etcétera. Y después tenemos los envases de los productos de 400 gramos, que son las legumbres, la polenta, la yerba y demás, que están dentro de todos nuestros proyectos de comercialización, pero que también a la vez intentamos ahora empezar a meter en algunas otras proveedurías y autoservicios locales por fuera de nuestra organización. Damaris, un segundo. ¿Pueden apagar los micrófonos? Porque se escuchan bochinche de atrás. Listo, Bueno, y después los productos del tambo, similar también. Tenemos un estilo de propuesta de sociolácteos, se reparten en todos nuestros distritos, tenemos distintos locales partidarios donde realizamos este estilo de venta directa hacia el consumidor, y estamos empezando también a conocer otros canales de comercialización siempre que tengan la misma impronta que nosotros. Re interesante. Sí, claro, justo no pudieron estar. Algunas compañeras nuestras tienen unos nodos de economía social en la zona sur de Gran Buenos Aires.
Ahí está Marta. ¿Entraste, Valle. Marta? Es más, Juan Eh, está pidiendo la palabra. Fabio también. Ah, Fabio, Juan, dale. Hola, Juan, hola, Juan. sí. Sí, estoy con el contacto de Marta. No, acá está Fabio también. Con Fabio y varias compañeras participamos en una organización territorial, la Chapanay, y tenemos 2 nodos de economía social. Y estuvimos hablando por el tema de las cajas EPA. Yo estuve hablando con el compañero de FECOFE, y el problema que teníamos en ese momento era que entre el flete y el seguro no nos quedaba margen, o sea, nos salía mucho más caro a nosotros. Pero ahora tenemos posibilidad de movilidad propia, de un flete, y justamente hoy me estuvo llamando Nacho de FECOFE, para ver el tema este. Nos gustaría además poder ir a Rosario y charlar con ustedes, a ver un poco para aprender de las cosas que están haciendo. Obvio, Juan, que sí, y te digo que en este año prácticamente que llevamos de desarrollo, también pudimos bajar nuestros precios de los envases de nuestros productos, y también podemos conversar en cuanto a la cantidad del precio de las cajas. Así que a total disposición. Solo, viste, cuando uno comienza y lanza los productos, intentamos hacer el mayor esfuerzo posible. Ahora ya hay un nivel, digamos, de venta y de organización que nos permite empezar a flexibilizar ahí ciertos acuerdos más comerciales entre nuestras propias organizaciones. ¿Cómo me contacto con vos? Te dejo acá el número en el chat. Listo. ¿Puedo, Graciela? Sí, dale, Fabio. Primero, gracias, compañero. Mi nombre es Fabio Núñez, de acá de la Chapanay de Lomas, en Patria y Futuro. Primero, gracias, porque la verdad que escucharlos es bueno, oxigena porque, porque lo digo en serio, nosotros tenemos, no en vano creamos como parte del desarrollo territorial los 2 nodos de economía social. Aclaro, las compañeras no están hoy acá porque justamente las compañeras que integran la red de mujeres son parte de los 2 nodos de economía social, y hoy es un día de entrega de los bolsones agroecológicos y demás, así que están con la entrega y todo el día trabajando desde muy temprano, y por eso las compañeras no pudieron estar hoy acá. Pero yo pensaba cuando los escuchaba esto del circuito económico, ¿no? De cómo generamos una economía contracultural a todo esto, y es un poco lo que nos movió a nosotros de entrada a tener la verdad que los primeros desarrollos territoriales de la agrupación fueron justamente los nodos de economía social, que hoy comenzaron tímidamente con lo que armó la Universidad de Quilmes con mercado territorial y demás, allá cuando el macrismo deshacía agricultura familiar y demás, y salimos a apoyar a los productores, la Capilla 1610 y demás, pero que hoy, la verdad que comercializamos de distintos nodos, de distintas redes de comercialización, y que estamos trabajando también con la RECOP, del Movimiento de Empresas Recuperadas, para trabajar justamente con las empresas recuperadas y apoyar esos emprendimientos de los trabajadores y las trabajadoras, también con productores locales, tratando de generar esa otra economía. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay una idea de la construcción política de ahí que tiene que ver, yo te escuchaba, Alejandro, cuando vos hablabas, y yo pensaba en esto de la práctica movimentista, ¿no? O sea, de cómo nos alejamos de ese divorcio que nos impusieron con la práctica liberal burguesa de la política, de decir, bueno, lo político es esto, entonces hay profesionales de la política totalmente alejados del barrio, de la construcción, de los trabajadores, no hay trabajadores en la construcción política, y así estamos, Y cómo generamos esa propuesta movimentista, recuperamos el carácter movimentista que pueda unir lo político, lo social, lo cultural, y desde ahí politizarlo todo. Y la verdad que escucharlo para nosotros es eso, es decir, bueno, somos varios, en varios lugares del país estamos pensando lo mismo, y yo pensaba en este desafío de, bueno, tenemos que ir a Rosario a conocerlos, tenemos que conocernos, tenemos que estrechar lazos,
nosotros ayer justamente tuvimos una reunión en la cual estábamos pensando esto a través de una propuesta de Juan y de compañeras de los nodos, de cómo comenzamos también a ver la posibilidad de abaratar la canasta. Los compañeros acá en el conurbano es bastante difícil por momentos para los compañeros y compañeras populares el acceso a alimentos de calidad y alimentos a buen precio. Entonces estamos viendo, además de los nodos de economía social, cómo armamos una propuesta que genere un entramado capaz con centros de jubilados, con centros culturales, con sociedades de fomento y demás. Así que nos va a nutrir mucho poder acercarnos, poder estar con ustedes, compartir capaz un fin de semana ahí, conocernos en Rosario y sobre todo estrechar lazos. Creo que es un momento de estrechar lazos. De construir redes que vayan generando desde abajo, nosotros estamos convencidos y convencidas de eso, desde abajo un entramado político que en algún momento, como decía la canción, hay que darle vuelta a todo, y hay que dar vuelta a la taba del todo. El que no cambia todo, no cambia nada. Y creemos que, cuando yo lo escuchaba a Julián discutir la producción de alimentos, es eso, discutirlo todo. Estamos discutiendo la tenencia de la tierra, estamos discutiendo qué pasa con el río Paraná y esas multinacionales que se llevan todo por ahí, se llevan toda la riqueza por ahí y nos dejan muertos de hambre a nosotros y a nuestro pueblo, a todos. Así que nada, gracias con eso. Y sí, Juan se va a comunicar para ver si arreglamos, si podemos algún fin de semana arreglar para hacernos una escapada y estar por ahí para conocernos. E intercambiar y crecer en conjunto. Creo que tenemos mucho para aprender de ustedes y nosotros contarles un poco la experiencia acá en el conurbano, que tiene sus características. Y nada, eso. Feliz de que las compañeras hayan logrado hacer este encuentro. Y acá, Juanita preguntona, me quedaron dos cosas, digamos. Uno, ustedes están trabajando solo con secos, o sea, no hay relaciones, qué sé yo, desde UTT, Gallinas Felices, o alguna cosa como para incluir no secos. ¿Está en la mira eso también? En Pueblo Ester, compañeros y compañeras de Ciudad Futura sí ya tienen una cooperativa de trabajadores de la tierra, que también con estos vínculos en Santa Fe lo mismo, nos vinculamos muchísimo con todo lo que es el cordón hortícola, pero o sea, todavía la EPA no tiene, digamos, algo propio y tampoco buscamos tenerlo en el sentido de que hay un montón de compañeros y compañeras así que trabajan muy bien y sí, lo que hacemos es ofrecer nuestros proyectos de comercialización en la misión antiinflación. Tenemos, digamos, todas las posibilidades de acceso a ese estilo de alimentos para solo comercializarlos, un poco así. No sé, Juli, vos que esto también, Juli sabe muchísimo al respecto. No, yo quería también ampliar en esto de misión antiinflación, porque me fascinó hasta el título. Dale, métele, Juli. Sí, de hecho, lo de la... ¿Se escucha ahí? Sí, ¿no? De hecho, lo de la misión lo traemos de una experiencia venezolana, chavista, de las misiones. Y de hecho, la misión antiinflación no fue un proyecto que lo inventamos y que lo pusimos en marcha ni en la hiper de Alfonsín, ni en la última inflación peronista fuerte que tuvimos, Alberto, sino que cuando la inflación era del 25% de Cristina en el 2014, ¿se acuerdan? Que parecía que con ese 25% el país se caía a pedazos, de que reventaba todo. Bueno, ahí ya nosotros empezábamos a poner en marcha la misión con una hipótesis también que tiene que ver con esto de qué manera, de qué otras formas encontramos de resolver el problema del acceso a los alimentos, ¿sí? Planteando una tercera alternativa, si se quiere, a las dos que históricamente se probaron, que una tiene que ver con liberar todo, obviamente, con el libre mercado, con dejar que el mercado y las empresas organicen
la producción, la comercialización, la distribución de los alimentos en la sociedad, o una segunda alternativa que también es una cosa que resultó, que mostró su límite, que tiene que ver con las políticas de control de precios, ¿no es cierto? Que es algo que se ha ensayado más en los gobiernos nacionales y populares, que desde luego que está bien en algunos casos y que en algunos casos ha funcionado, pero que después, bueno, tiene sus limitaciones propias. O sea, si no terminas de discutir cómo se reparte la torta de quienes producen, si no te haces las grandes preguntas, que creo que un poco la intervención de Fabio tenía que ver con eso. Nosotros tenemos que poder discutir en nuestro país quiénes queremos que produzcan, a qué se le llama o a qué le vamos a llamar del campo nacional y popular que es un productor agropecuario, qué queremos que produzca esa gente. Digo, esas son las grandes preguntas que nos tenemos que volver a hacer en una tarea, como dice el compañero Pedro Peretti, en el desafío de volver a urbanizar el debate rural, ¿no es cierto? Porque si hay algo que ordena la vida en sociedad, entre otras cosas, es los alimentos. Así que, bueno, nada, eso. Pero sí, en la misión antiinflación, me fui por una reflexión, pero respondiendo a lo concreto, en la misión antiinflación sí comercializamos, además de productos secos, toda la canasta de productos. O sea, nosotros cuando construimos el proyecto nos pusimos el objetivo de que lo mismo que encuentre una persona en el supermercado, eso mismo lo tiene que encontrar en nuestro espacio. Entonces, la respuesta es sí. Después, al momento de plantear algunas articulaciones en Buenos Aires o en otras provincias donde las distancias son otras, ahí ya empieza a jugar obviamente la variable logística, y precisamente también sería contradictorio cuando nosotros estamos queriendo construir circuitos de producción de cercanía y de comercio de proximidad. Yo le sumo una cosita a esto que dice Julio con lo de la misión antiinflación, en esto de cómo se vincula también lo que uno va haciendo como instrumento por fuera de las instituciones con un debate político más de escala, que tiene que ver con la pregunta de si los municipios o si desde la ciudad se puede hacer algo contra la inflación, que siempre parece que es un tema nacional, que solo lo va a resolver si resolvemos la macro, la micro y todo ese debate de economistas. Perdón, Juli, que bardee tu corporación, pero digo que muchas veces se habla de esa cuestión de que de los municipios no se puede hacer nada con la inflación, y nosotros lo que creíamos que justamente ahí es donde entra esta cuestión del valor de la gestión social, en el sentido de lo que no puede resolver muchas veces el mercado, lo que a veces el Estado mismo o los distintos gobiernos de la distinta escala tampoco se plantean como un problema innovar en algún instrumento para al menos abordar, no resolver. Obviamente que desde un municipio no se puede resolver el precio de los alimentos, pero sí lo que se puede hacer es intervenir en alguno de los eslabones de la cadena del proceso. En nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue armar poner un galpón, conseguir los productos, encadenar a los productores, poder armar una plataforma virtual. Nosotros armamos una plataforma virtual en 2014, cuando todavía comprar online era, no era algo muy reconocido. En la pandemia recién eso se masificó. Y hay algunos, en mi caso, por ejemplo, yo no entro a un supermercado del año 2014. Nosotros toda la compra de la casa la haces por una página, la vas a buscar el día de la entrega, te asociás con distintos hogares si querés armar un círculo para que entre distintos hogares te puedas organizar para buscar la compra, para pagar, lo que fuera, y nos permitió en ese sentido también decir, bueno, si uno quiere generar instrumentos a nivel local, digo esto porque nosotros estamos permanentemente haciendo ese link, tratando de hacer un link en la discusión política de, bueno, este proyecto no es solamente que nos organicemos 100 familias para comprar distinto, también es una manera o una excusa para dar una discusión sobre, bueno, desde el municipio, ¿se puede abordar esta política de alimentos? ¿Se puede hacer algo contra la inflación? ¿Puede intervenir un municipio como Rosario contra eso? ¿Cómo no va a poder? Si tenés un montón de recursos para poder generar un montón de iniciativas. Bueno, también es parte de esa discusión de qué tiene que hacer un gobierno municipal o qué se puede hacer desde la ciudad para también abordar problemas que en teoría son solo nacionales y que nosotros lo único que vamos a hacer es recibirlos pasivamente. Entonces está bueno también como una excusa para también dar ese debate, lo mismo que con el tambo en la periferia. Bueno, una ciudad
tiene que tener? ¿Puede tener un tambo y producir, por ejemplo, en su periferia o no? Bueno, es la pregunta también sobre el modelo de ciudad, que a nosotros nos parece que eso en la política falta mucho también, dar una discusión sobre los modelos de ciudad. Pareciera que discutir la ciudad, discutir solamente alumbrado, barrido y limpieza, y no mucho más, y la realidad es que discutir una ciudad es muchísimo más que eso, y no solamente es planificación urbana, sino también tiene que ver con todos estos ejes. Y esas son políticas que nosotros de alguna manera vamos, obviamente que después con el tiempo la fuimos, hoy la EPA, si quiere, la Empresa Pública de Alimentos, es una escala infinitamente mayor a lo de la misión antiinflación, pero bueno, ese es como es nuestro laburo, ir como escalando. Cuando empezamos con el tambo nos encontramos que ordeñábamos la leche, teníamos la leche ahí ordeñada y la vendíamos a una quesería a 10 centavos el litro de leche. Dijimos, no, bueno, tenemos que agregar valor en origen, hagamos una fábrica de queso y dulce. Cuando hicimos la fábrica de queso y dulce, teníamos los productos y dijimos, che, ¿dónde los vendemos esto? Bueno, hay que empezar a generar canales de comercialización. Bueno, generamos la misión antiinflación, entre otras cosas. Cuando generaste esos canales te das cuenta que después hay otras escalas para subir y hay otra red de personas y de productores que también están laburando en pos de un objetivo. Bueno, ¿cómo nos conectamos con esos otros? Cuando llegamos a eso, después nos dimos cuenta que había productores rurales del interior de la provincia de Santa Fe que también producen y necesitan también vender. Bueno, con la EPA logramos llegar a esa escala. Es como ir escalando e ir construyendo políticas de alimentos que después uno, siendo gobierno, pueda llevar y masificar a toda la ciudad. Y lo último que voy a decir, con esto por lo menos mi parte cierro, salvo que haya alguien que quiera hacer alguna pregunta más, pero en esto que decía Fabio también recién de la cuestión sobre esto de lo social y lo político y demás, que también a la inversa, digo, no solamente es la cuestión de que no se separen los dirigentes y se convierta como en políticos profesionales mientras después el resto está en la parte social, sino también un poco alentar a que toda esa gestión social, que es la parte más difícil, también se anime a generar un instrumento político y a militar políticamente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de presentarnos a elecciones en el año 2013, más de uno pensó que íbamos a traicionar nuestras banderas fundamentales. Hay siempre un miedo y un mito de que lo que uno viene haciendo desde construyendo desde la base, cuando empezás a participar políticamente parece que vas a abandonar todo. Y la realidad, en nuestra experiencia concreta, demuestra que ese camino prefigurativo que iniciamos como movimiento se multiplicó, se quintuplicó cuando comenzamos a construir un partido político. ¿Por qué? Porque empezamos a llegar a otros lugares de la ciudad donde no llegábamos, donde estábamos muy limitados. Nosotros como movimientos sociales teníamos un techo. De hecho, todos los movimientos sociales post-2001 llegaron en un momento a un techo de expresividad, y nosotros estábamos muy en ese debate en ese momento, decir, che, ¿cómo hacemos para saltar este techo? Para hacer que otras personas que están en cualquier lugar puedan estar militando en su territorio, en su lugar de trabajo, de estudio y demás, y que se puedan articular políticamente con algo más grande. Bueno, ahí también hay una pregunta interesante, sobre todo en este momento en el que hay que reconstruir instrumentos políticos, de decir, bueno, también todo eso que venimos haciendo en cada lugar, hay que tratar de traducirlo políticamente, de sintetizarlo políticamente, porque no hay momento más politizado en la sociedad que las campañas políticas, por más que sean una cagada, por más que hoy todo eso esté en discusión y el sistema democrático esté en una crisis que viene de hace mucho tiempo, pero las campañas políticas te permiten también dar debates mucho más masivos de lo que vos das en tus núcleos organizados, que cuando uno ve la diversidad de una ciudad, como Rosario, pero me imagino lo que es en el conurbano bonaerense, digo, nosotros tenemos sociedades muy diversas y a veces nos quedamos discutiendo en núcleos muy pequeños y necesitamos salir a discutir con el grueso de la sociedad estas cosas. Bueno, para nosotros las campañas políticas son la oportunidad. Nosotros decimos siempre que una campaña política es la mejor manera de plebiscitar lo que venimos haciendo. Bueno, nosotros estamos haciendo todo esto, vamos a contarle a la gente lo que estamos haciendo y vamos a intentar que toda esa gente nos siga votando. Bueno, es una manera también de llegar a la masividad y también de que se sumen nuevos compañeros y nuevas iniciativas, porque gran parte de los que hoy forman parte de todos esos proyectos son gente que vos conociste en la calle militando una campaña, por ejemplo. Entonces digo, dejar de tenerle miedo a esa cuestión de que si uno sale a construir políticamente va a abandonar lo otro, sino que muchas veces eso significa multiplicarlo. También está bueno invertir ese razonamiento y un poco empezar a confiar en la capacidad que tenemos de que si logramos gestionar cosas en los territorios, ¿por qué no vamos a poder gestionar otras cosas? Nosotros gestionamos políticas públicas mucho mejor que lo que lo hace cualquier área del Estado, yo lo puedo asegurar a eso. Entonces, bueno, confiar
recuperar la confianza en esa capacidad y poder salir a proponer algo que se traduzca políticamente, que obviamente es muy difícil, hay que hacer todo un camino. Cada vez que alguien nos pregunta a nosotros, che, ¿y esto cómo lo hice? ¿Qué se necesita para hacer esto? Y nosotros decimos tiempo. Se necesita tiempo. Son muchos años. Ciudad Futura no es un partido joven, por más que seamos todavía jóvenes, pero es un partido que tiene ya 12 años y 7 años como movimientos. Entonces digo, venimos ya de casi 19 años de construcción, pero que bueno, lo importante es lograr ir traduciéndolo y creciendo en escala para poder darse cuenta que todo eso va teniendo un significado y que todo eso se va atando. Por eso es interesante el proceso. Así que bueno, eso quería dejar ahí como última cuestión. Bueno, no sé, me parece que estamos medio que llegando al cierre, ¿no? A mí me queda una pregunta, pero por ahí no para responderla hoy, sino en un próximo encuentro, porque no está totalmente vinculada a esta experiencia particular que hoy medio que compartimos. Sino de preguntarles, pero insisto, por ahí no para contestarlo ahora, no, para no alargar de más. Pero me queda dando vueltas saber cómo articulan ustedes con otros espacios sociales como fuerza política, ¿no? Me refiero al movimiento sindical, movimiento estudiantil, el movimiento de derechos humanos, cultural, etcétera, que no están por ahí vinculados a esta experiencia tan desarrollada que han tenido. Mirá, nosotros a partir de 2023 fue cuando empezamos a armar Rosario Sin Miedo, fue como una gran primera, por eso yo lo comparé mucho con la fundación de Ciudad Futura. Nosotros cuando fundamos Ciudad Futura éramos dos movimientos sociales separados que dijimos, bueno, dejemos de ser lo que somos y seamos una nueva identidad y sinteticémonos en algo nuevo. Nosotros siempre lo resumimos en esa frase de dejar de ser para ser más, ¿no? La cosa de decir, bueno, uno tiene que ir también soltando parte de su identidad, que para nosotros muchas veces lo importante no es tanto el color de nuestra bandera como Ciudad Futura, sino que lo que nos importa es la lógica de construcción política. Por eso también, por ejemplo, mucha gente nos pregunta, che, ¿por qué no arman un partido provincial? Somos un partido provincial, pero cuando nos empezamos a provincializar dicen, bueno, armemos Ciudad Futura en todas partes. Y nosotros siempre decimos que no somos heladería Grido, que nosotros no queremos hacer una especie de sucursal en donde vamos llegando a lugares a ponerle la remera de Ciudad Futura a la gente, sino que lo que sí queremos es articular con gente que ya sea comparte una lógica de construcción, comparte un objetivo, viene de tradiciones distintas y todos venimos de tradiciones distintas, pero nos podemos sintetizar en objetivos comunes. A nosotros nos ayudó mucho, lamentablemente, pero digo, nos ayudó mucho la crisis de violencia urbana en la ciudad, que eso nos hizo un poco dejar de lado diferencias con un montón de sectores con los que competíamos electoralmente, pero compartíamos horizontes, digo, con el grueso del peronismo a nivel local. Como nosotros surgimos como un partido independiente autónomo, obviamente competíamos electoralmente y eso resiente mucho la posibilidad de articulación, tanto a nivel proyectos barriales territoriales como a nivel político, obviamente, de síntesis política. Pudimos hacer esa síntesis, eso fue muy importante, y eso que arrancó en 2023 se siguió consolidando porque no fue solo para las elecciones. Cuando terminaron las elecciones dijimos, bueno, profundicemos esto. De hecho, casi que uno lo puede decir a esto casi como confesión íntima, pero nosotros como Ciudad Futura tenemos cada vez menos instancias propias como Ciudad Futura y ya estamos cada vez más en instancia con otras organizaciones y compañeros. La otra vez nos juntamos la coordinación de Ciudad Futura y decíamos, che, hace un montón de tiempo que no nos juntamos nuestra propia coordinación porque estamos realmente generando espacio de síntesis con otras organizaciones y estamos construyendo nuevos canales que hasta mismo nosotros, quienes venimos militando, no nos acostumbramos a veces a esto de que antes uno resolvía todo como su propia organización y ahora vos tenés instancias en donde hay muchísimo más gente. Y este año que pudimos encabezar la lista de constituyentes a nivel provincial, nuestro compañero Juan Monteverde, que fue candidato a intendente en Rosario, fue candidato a convencional constituyente a nivel provincial, sintetizó la lista todo el PJ, lo cual para nosotros también fue algo que fue una movida audaz, pero que nos permite también en esto del dejar de ser para ser más, de decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a encabezar eso si hay un montón de otros compañeros y compañeras que acompañan eso y a seguir articulando y haciendo cada vez más grande esto. Bueno, hoy eso nos permitió también nos abrió eso es lo más maravilloso que tiene el peronismo, ¿no? En ese sentido que
de que uno llega a cualquier lugar de la provincia de Santa Fe y hay compañeros en el último pueblito de Santa Fe organizándose, que vienen hace 20 años en una unidad básica luchándola, y eso es muy importante porque nos conectó con un montón de otras experiencias que a nosotros también nos hace sentir esta cuestión de decir, bueno, gran parte de lo que hay que construir tiene que ver con la tradición y con la renovación, ¿no? Digo, hay una parte de compañeros que vienen construyendo de hace muchos años que tienen que participar de esa regeneración política, y hay una parte de quienes venimos de un camino quizá distinto, de otra tradición, pero que también vamos hacia ese objetivo común que es, bueno, aportar a una nueva generación política en Argentina, no una cuestión etaria, sino una nueva generación política en el sentido de que plantee nuevos problemas y nuevas soluciones. Bueno, ese camino nosotros realmente nos abrió un espacio de articulación enorme. Hoy ya es incontable, yo no podría ni siquiera dar cuenta de la cantidad de articulaciones que tenemos con espacios sociales, culturales, políticos, territoriales de la ciudad. Ir con el peronismo a las elecciones te permite que de repente conociste 200 lugares más que antes no sabías que existían, y eso es lo más hermoso que tuvo la campaña 2023, y esta de 2025 también lo tiene. Quienes vayan siguiendo la campaña por redes pueden ir viendo eso, que ya hoy nosotros decimos, bueno, ya incluso nuestro compañero Juan ya no nos pertenece a nosotros, digamos, ya no es de Ciudad Futura, es algo que ya nos excedió para bien. Yo insisto con esta cuestión de que nosotros no es una cuestión de identidad lo que nos mueve, no tenemos el horizonte de que sea Ciudad Futura quien conduzca ese nuevo proceso, sino que sea justamente un instrumento que exprese a mucha otra gente, como es Rosario Sin Miedo, como fue este año Más para Santa Fe, que fue lo que se construyó a nivel provincial. La verdad que se abrió una cosa que para nosotros es recontra inédita, no lo habíamos vivido nunca, y es algo muy poderoso. Nos está haciendo aprender muchas cosas nuevas y complejizar mucho nuestras lecturas. Así que la verdad que viene siendo un camino en el que estamos articulando con todos, desde, insisto, los sectores más tradicionales, incluso el peronismo, hasta los sectores que quizás piensan muchísimo más parecido a nosotros. Digo, puede ser el Movimiento Evita, Patria Grande, lo que fuera, pero también después con todo un núcleo de compañía y compañía que vienen de los sindicatos, desde la CGT, hasta algunos senadores a nivel provincial, que también siempre es como un cuco ahí que uno dice, bueno, podría articular con esto, ¿no? Sí, también logramos un poco hacer ahí un puente. Nos parece que es importante eso, empezar a generar, tratar de dar discusiones más frontalmente y sacar algunas diferencias de lado para poder sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿qué tenemos que construir para abordar al menos 5 puntos principales que nos parece que sean importantes? Y ahí después cada uno va construyendo su camino, pero intentar siempre sintetizarlo. Ese es el momento que estamos viviendo actual. Está en pleno desarrollo, ¿no? Ahí agrego una cosita con esto que dice Ale y con la pregunta. Para mí es clave la pregunta que acaba de hacer Graciela, porque si no, cuando uno escucha a una militante de Ciudad Futura, pareciera que somos autosuficientes, ¿no? Y la verdad es que en absoluto. Y digo, tanto en absolutamente todas las cosas que nos toca hacer, en todos los problemas con los que nos hemos encontrado, lo primero que hacemos es salir a buscar a aquella gente y a aquellas organizaciones que ya están haciendo eso que nosotros estamos a punto de empezar a hacer, ¿sí? Hay una frase que venimos usando mucho últimamente, que es en verdad nosotros la reinterpretamos, el colectivo del movimiento de discapacidades, dice algo así como, nada de nosotros sin nosotros. Bueno, nosotros la reinterpretamos y decimos, nada de nosotros sin los otros, ¿no? Como una forma de decir, y también de pensar esto, que muchas veces la política y los militantes políticos caemos en la tentación de pensar que la lucha empieza cuando uno empieza a luchar o que la historia empieza cuando uno empieza a militar. Bueno, desde luego que eso no es así. Digo, en todas las veces, ¿no? En todas en múltiples oportunidades nos ha pasado. Cuando tuvimos que aprender o cuando nos tuvimos que hacer cargo de un tambo, lo primero que fuimos a hacer era buscar a los tamberos de la zona que nos enseñan a ordeñar una vaca y a producir queso. Cuando tuvimos que hacernos cargo de los centros culturales, lo primero que fuimos a hacer era buscar a los otros centros culturales, a los otros productores culturales, a que nos tiren algunas claves más o menos de por dónde va la gestión de un espacio de esas características. Entonces, bueno, nada, de recogiendo aportes de ese tipo, fuimos medio haciendo nuestro propio camino.
Ahora bien, y ya para cerrar, nada, también hay un problema en esta videollamada, que es que todo esto que contó Damari, Alejandro o yo, ustedes nunca van a saber si es verdad o mentira hasta que vengan a Rosario, organicemos esa recorrida y vean y puedan ver esos proyectos materializados. Así que nada, a disposición para organizar ese segundo tiempo de esta primera instancia, que desde ya estuvo buenísimo. Bueno, agreguen un proyecto de turismo, entonces con la van nos subimos. Está en carpeta, compañera, está en carpeta. Bueno, sí, cerramos acá, si les parece. Muchísimas gracias, fue realmente una experiencia muy interesante desde todo punto de vista, de práctica y concepto articulados, da como resultado haber compartido una experiencia muy interesante, que vamos a tratar de hacernos propia en todo lo que nos sea posible, porque estos aprendizajes nos sirven a todos, como yo por lo menos pienso y lo dije al principio, en momentos donde hay que reconstruir mucho. Así que bueno, quedamos al habla para organizar la visita con muchísimo gusto. Nosotros tenemos un grupo de compañeras de la brigada en Rosario, así que seguramente nos acompañarán, alojarán y ya como otras veces lo han hecho. Así que ahí está Alicia. Acá yo de Rosario puedo dar fe, Julián, Alejandro, Damari, que todo es verdad y que es posible. Y además, después de la campaña, ahí las compañeras se interesaron por contactarse con ustedes. Y Alicia nos hizo la gamba, sí, el enlace. Así que bueno, cerramos acá, si les parece. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dejo de grabar, así que ahora pueden decir la verdad. Bueno, ahora pueden decir. nos vemos.